Tú no te puedes imaginar qué cosas lindas y hermosas puedes hacer cuando estás sujetado, tomado de la mano de Jesús. Pero así también no te puedes imaginar qué cosas terribles, tristes y bajas puedes hacer cuando te desconectas, cuando te alejas de Dios. La historia de hoy tiene que ver con un hombre que, tomado de la mano de Dios, hizo grandes cosas. Pudo matar a un gigante, dice la Biblia. Pudo matar al gigante Goliat. Sin embargo, también lejos de Dios, allí él pudo hacer lo más bajo. Fue un asesino, un mentiroso y un adúltero. Hoy veremos la historia de un hombre que pasó por momentos difíciles, terribles por su pecado, pero que Dios le dio un nuevo corazón. Oremos. Amado Dios, gracias porque eres bueno. No nos cansaremos, Señor, de decir que eres bueno porque realmente eres bueno en gran manera. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites y nos hablas, Señor, a través de ella. Oh, Señor, acompáñanos en esta noche de milagros. Queremos ser renacidos, queremos tener un nuevo corazón, porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es malo. Nuestro corazón, Señor, es traicionero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos de ti para tener un nuevo corazón, una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. La historia de hoy se encuentra en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. La historia es una historia muy conocida. ¿Quién ha escuchado acerca del rey David? El rey David es conocido por sus victorias. El rey de David fue conocido por sus hazañas grandes. Mató a un gigante. Y tú escuchaste quizás a lo mejor de niño la canción, la música de David cuando se enfrentó al gigante Goliat. Pero esa historia se tiñó cuando un día este hombre, rey David, fue adúltero con una mujer llamada Betsabé. ¿Sabes? El capítulo 11 empieza diciendo cómo aconteció ese problema. Pero el capítulo 12 nos cuenta cómo fue que David fue confrontado por el profeta Natán ante su pecado. Ya lo dijimos inicialmente. Tú no te imaginas qué cosas lindas, hermosas, sublimes y maravillosas puedes hacer cuando estás tomado de la mano de Jesús. Yo he conocido padres de familia que son buenos padres, padres que aman a sus hijos, que trabajan y luchan por sus sueños, por darles lo mejor para ellos. Sin embargo, también he conocido personas que, lejos de Dios, padres que son capaces de hacer daño a sus propios hijos. Tú has visto ya en las noticias, padres que son capaces de abusar de sus hijos o de sus hijas. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es engañoso. Porque el corazón del ser humano es malo, porque el corazón del ser humano es traicionero. Por eso, cuando tú ves la historia de David, tú no puedes dejarte de maravillar porque dice la Biblia que él pudo matar a un gigante con tan solamente una piedrita. Él era un músico, él era un hombre fiel, y tanto así que la Biblia dice de él también que él tuvo corazón según el corazón de Dios. Su corazón era según el modelo de Dios. Ahora, en el ocaso de su reinado, muchos años habían pasado. Él ya era un hombre valiente, un hombre de guerra, siempre acostumbrado a tener batallas y victorias. Pero dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 1, lo siguiente, Segunda de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. La historia de David es una historia muy triste porque en el momento en que todas las personas, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, dice la Biblia que David se quedó en Israel. David tenía que salir a la guerra. David tenía que seguir luchando, pero no fue así. Él se quedó en casa, se quedó en su palacio.
La historia dice que mientras él estaba un día paseando por su azotea, por su palacio, él vio a una mujer llamada Betsabé que estaba bañándose, desnuda. Sin embargo, esa mujer era una mujer casada. Y esta mujer era la esposa de su general. Era la esposa de Urías Eteo. Y sabes, dice la palabra de Dios que David mandó a llamar a esa mujer y se acostó con ella. Adulteró. Muchos pueden decir, pastor, pero la culpa fue de Betsabé porque ella estaba bañándose desnuda. ¿Y por qué también además hizo caso ir a la casa de David sabiendo que el rey era casado? Pero sabes, en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, los reyes podían hacer eso. Podían tomar mujeres ajenas, aunque no estaba bien. Dios había dicho que no era bueno eso a través de su ley, pero un rey podía hacer eso. Los reyes paganos, los reyes de otras naciones podían hacer tranquilamente eso. Pero no, David no debía hacerlo, pero lo hizo. Pecó, adulteró con esa mujer y tú conoces la historia. La palabra de Dios dice que la mujer llegó a quedarse encinta, estar embarazada. Y para remediar su pecado, para remediar su error, David mandó a llamar a su general, a Urías Eteo, para que él, en otras palabras, se acueste con su mujer, se acueste con su esposa. Pero tú conoces la historia, que Urías no quería hacer eso. Por 2 veces intentó hacer eso. Intentó que Urías vaya a su casa, se acueste con su esposa, para que él se haga responsable prácticamente de su hijo, para tapar su pecado. Al ver que Urías no aceptaba y se resistía, finalmente David decidió mandarlo prácticamente a matar. Le dijo a su otro general, envíele ahí al frente de batalla y abandónalo prácticamente allí. Y dice la palabra de Dios que finalmente Urías Eteo murió en batalla. Todos sabían, los que conocían el problema de David, que David había ocasionado un asesinato. Su general sabía, pero para el pueblo, para el común de la gente, David era un buen rey, seguía siendo un buen rey. Y cuando se dio cuenta la población, finalmente David tomó a Betsabé como su esposa, una nueva esposa. Imagino a la gente diciendo así, wow, qué buen rey tenemos. No solamente es un valiente, no solamente es un guerrero, sino que también es un hombre benevolente, es un hombre piadoso. Pobre viuda, pobre Betsabé, se quedó sola, su esposo murió en la guerra y ahora el rey, que es tan misericordioso y tan bueno, ahora es su nuevo esposo. Hasta podrían quizás escribir en las novelas una historia de amor, una historia linda, o en los periódicos de aquellos tiempos, decir, el rey es tan benevolente, tan amoroso, tan piadoso que se casa con una pobre viuda. Y sabes, la gente mira lo exterior. Las personas no conocen tu corazón. Las personas pueden verme a mí y pueden tener sus referencias, sus opiniones. Pueden pensar quizás que tú eres un buen esposo, cuando tú sabes que no lo eres. Pueden pensar que tú eres un buen hijo, cuando tú sabes que no lo eres. Tu esposa puede pensar inclusive que eres un hombre fiel, pero no lo eres. Puede inclusive tu esposa pensar que tú eres un hombre honesto cuando tú eres un hombre deshonesto en tu trabajo. Pero la gente allí, imagínate el cuadro, David se casa con la viuda, con la pobre viuda de su general. Palmas para David, bravo David, qué hombre tan noble. Pero no, David sabía que ese no era el motor de su accionar. Él había pecado con la mujer y por el pecado, por la consecuencia del pecado, había matado al esposo de Betsabé. Y allí cuando nadie se da cuenta, allí cuando aparentemente las cosas siguen su curso, cuando probablemente David pensaba que todo había solucionado, que había posiblemente dicho así, felizmente nadie se dio cuenta, felizmente nadie me descubrió, felizmente nadie se enteró de mi pecado. Allí en ese momento, Dios interviene. ¿Te has dado cuenta, querido amigo, que Dios interviene en todo momento? Cuando estás triste, Dios interviene.
Cuando estás en necesidad, Dios interviene. Cuando estás aparentemente tranquilo, Dios interviene. Cuando estás aparentemente destruido, también Dios interviene. Y cuando parece que no interviene, es cuando también Dios interviene. Parece una trabalengua, pero es así. David no se imaginaba que Dios intervendría en su vida de una manera interesante. Dios usó a un hombre llamado Natán. Natán era un profeta de Dios. Natán era un hombre de Dios, y se le aparece a David, capítulo 12, versículo 1. Según de Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: envió Dios a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Te imaginas el cuadro? Pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses probablemente. David estaba allí con la cara de conciencia, con el remordimiento, con la culpabilidad. Miraba a Betsabé, que ahora era su mujer, su esposa, pero cuando él la miraba, recordaba que esa mujer era sinónimo de todos sus errores, de cuánto daño había hecho. Él miraba a Betsabé y cada vez que la miraba decía: si tan solamente no hubiera hecho eso, si tan solamente habría ido a la guerra, si tan solamente no habría actuado así, nada de esto hubiera pasado. Tú te imaginas también ahí a David. Pasaron los días, meses, aunque estaba con la mujer que había deseado, aunque había codiciado a esa mujer y la admiraba probablemente antes y después, no lo sé. Pero ahora cada vez que miraba a Betsabé decía: Señor, perdóname. O quizás ni siquiera tenía ganas de mirar al cielo para pedir perdón, porque su pecado era tan cruel. Había mentido, había adulterado, había asesinado. ¿Qué más venía después? Y en ese momento Dios se le aparece a través del profeta Natán, y Natán le dice así a David: ¿te gustan las historias? Te voy a contar una parábola, una historia. Quiero que tú me aconsejes. Entonces David le dice: muy bien, cuéntame. El profeta empieza contando la historia, y la historia que leímos: un hombre rico tenía muchas ovejas, un hombre pobre tenía una ovejita. Pero cuando este hombre rico recibió una visita, en vez de tomar de sus tantas ovejas y vacas, tomó de la ovejita de aquel hombre pobre y la mató. Y sabes, dice la Biblia, que David, se encendió el furor de David y dijo: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Se enfureció. ¿Sabes? Lo mismo sucede hoy. Hay personas que están viviendo en pecado. Hay personas que están viviendo en los errores, en su miseria. Saben que actúan mal. Saben que están mal ante Dios. Saben que su vida es una ruina. Pero a veces cuando ven al caído, cuando ven que alguien se equivocó, cuando ven que alguien cometió algún error, cuando ven que alguien se cayó, en vez de levantarlo, lo condenan. Es que a veces, por querer tapar nuestro error, queremos mostrar los errores de los demás. Y ahí estaba David, que dijo: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y no solo eso, tiene que pagar
4 ovejas y tiene que pagar cosas más. En medio de ese momento de tensión, el profeta Natán lo mira y le dice: David, ese hombre eres tú. Yo imagino cuál película, cuál telenovela o película así de emoción. La música y todo el mundo se mostró para David una oscuridad total y él en el centro diciendo: ese hombre eres tú. Efectivamente, David era el hombre que había tomado la mujer de Urías, teniendo muchas mujeres, teniendo la posibilidad de estar con la mujer que quisiera, pero tuvo que escoger la mujer de su propio general, Urías Eteo, un hombre fiel a él, y él lo traicionó. David traicionó a su propio general. David tenía opciones. Él era rey. David podía tranquilamente asesinar a Natán por falta de respeto a la autoridad. Inclusive pudo mandarlo a la horca o a la cárcel diciendo que el profeta blasfemó contra mí o me faltó el respeto, la autoridad, o quizás osó en hablarme de esa manera, pero no. La Biblia dice que David se quedó callado y reconoció, escuchó todo lo que Dios le decía a través del profeta Natán. Quiero abrir contigo la Biblia en el capítulo 51 del libro de los Salmos. El Salmo 51 cuenta el desenlace de esta, o parte del desenlace de esta historia. Allí, el capítulo 51 de Salmos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí, Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando David escuchó las palabras del profeta Natán, cuando David escuchó esas palabras fuertes para él, lejos de hacer algo contra el profeta Natán, él reconoció. Los estudiosos dicen que probablemente David comenzó a correr y se fue a los lugares donde antes había encontrado a Dios cara a cara. Cuando él era un simple pastorcito, cuando él era un simple pastor de ovejas allí en los prados, en las cuevas, cuando él se escondía del Saúl, cuando Dios le mostraba cuánto lo amaba, cuánto lo sustentaba y cuánto lo protegía, allí en esos lugares David experimentó, fue allí y fue amargamente a llorar: Señor, perdóname, he pecado, mi corazón está destruido, muchos días he estado con culpa, muchos días he estado con remordimiento, con un corazón quebrado, pero hoy tú me hablas y me dices que necesito cambiar. Por eso David le dice: Señor, crea en mí un corazón nuevo, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Oh, amigos, solo Dios es capaz, queridos amigos, de hacer un milagro grande en nuestras vidas. Solo Dios es capaz de transformar lo difícil, lo complicado para muchos. Solo Dios es capaz de darte una nueva oportunidad, un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diría: y os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo que está diciendo el profeta aquí, el profeta Ezequiel está diciendo que Dios nos dará un nuevo corazón, nos dará un espíritu nuevo, quitará este corazón de piedra que tenemos aquí, este corazón que simboliza las decisiones, este corazón que simboliza nuestra mente, nuestras acciones. Amigos, ¿cuántas cosas podríamos hacer diferentes si tuviéramos un corazón limpio? Es posible que estoy hablando a alguien que, como David,
esté viviendo en pecado oculto. Estoy hablando para alguien que tiene una doble vida. Estoy hablando para alguien que está haciendo las cosas cada vez mal. Empezaste mintiendo un poquito, empezaste a hacer otra cosa mala, y es que el pecado es ascendente, amigos. Si tú no cortas con el pecado, si tú no cortas esa vía, esa cadena va a seguir creciendo, y los pecados van creciendo, creciendo y creciendo, y un momento vas a verte como David. No solamente mintió, no solamente adulteró, no solamente asesinó, sino que ahora estaba generalizado, y los pecados tienen consecuencia. ¿Sabes? Lo más triste del pecado es que hay consecuencias tan funestas. Lo más triste del pecado es que tiene consecuencias tristes, y esas consecuencias tristemente no son solo para mí. Cuando yo peco, no peco y las consecuencias no son solamente para mí. Bueno sería que sea solamente para mí, pero ¿y tus hijos? ¿Has pensado? ¿Has pensado en ellos? ¿Has pensado en qué es lo que pasará con tu familia? ¿Has pensado qué es lo que pensará tu papá, tu mamá? El pecado, las consecuencias del pecado, tristemente caen sobre los más inocentes. Conocí una mujer que decía: pastor, mi hijito amado, que yo lo tuve entre mis brazos. Toda mi vida yo pensé que él era un estudiante en la capital. Él estaba estudiando en la universidad, le mandamos dinero supuestamente, pero cuando un día fuimos, después de 5 años, él no estudiaba nada. Nunca había estudiado. Y estaba metido en la drogadicción. Pastor, yo ahora siento morir. Me siento defraudada, decepcionada. Pero así es. Imagínate tú al hombre que es infiel a su esposa. Imagínate tú a aquel hombre que abandona su hogar. El problema no es solamente para él. Con él sufren más personas. Por eso, David entendió el mensaje de Dios. Natán le dijo: ese hombre eres tú. David pudo matar, pudo deshacerse de ese profeta por bocón, porque era un faltoso, pero no lo hizo. David fue corriendo, llorando y diciendo en el Salmo 51: creo en mí un corazón nuevo, creo un corazón limpio, creo un corazón, un espíritu nuevo, renueva el goce de tu salvación. Yo quiero terminar contigo, amigo. Mira, yo no sé quién eres, no sé dónde estás, ni siquiera sé cómo te llamas, ni siquiera sé lo que estás pensando en este momento. Pero puedo imaginarte pensando también en tu vida, en las cosas que estás haciendo, en las cosas que sabes que no están bien, en las cosas que tú sabes que estás mal. ¿Quién eres tú? ¿Crees que vas a terminar bien como estás haciendo las cosas? ¿Crees que vas a terminar bien si continúas haciendo como estás viviendo? Hoy es el tiempo de parar. Hoy es el tiempo de, como David, así como Natán, yo me presento delante de ti. Dios a través de mí te dice: es momento de parar. Es momento de tomar una decisión. Tú tienes que cambiar de vida. Tú tienes que empezar una nueva vida. Tú tienes que pedir un nuevo corazón. Porque con ese corazón que estás viviendo, porque de esa forma en que estás viviendo, porque de esa forma en que estás actuando, no estás bien. Que como David puede decirle: Señor, dame un corazón nuevo. Dame un corazón limpio. Ya te dije, David nunca se imaginó ser un asesino. Mientras David componía el Salmo 23, mientras David estaba allí en las praderas, mientras David estaba en lo más victorioso de su vida espiritual, David nunca se imaginó ser un asesino. David nunca se imaginó ser un adúltero. David nunca se imaginó ser un mentiroso. Y es que así es, amigos. Tú no te imaginas qué cosas terribles, más terribles de las que vienes haciendo quizás hasta ahora, lo harás si tú sigues viviendo así. Por eso en esta hora, en el nombre de Dios,
yo te hago una invitación a ti. Ahí donde estás, ven, entrégale tu vida a Jesús. Ya te dije, no te conozco, pero sé que tú necesitas de Dios. Entrégale a tu vida a Jesús. Pastor, yo ya pertenezco a una iglesia. No me interesa, no me interesa. Pastor, yo ya le acepté a Jesús, pero ¿cómo estás? Necesitas cambiar, necesitas tomar una decisión. Pastor, pero yo tengo otra iglesia. No se trata de iglesia. Dios no te quiere cambiar de religión apenas. Dios te quiere cambiar de vida. Aquí, en la palabra de Dios, aquí en la Biblia tú encuentras el camino. Tú necesitas cambiar de vida. El pecado no ataca edad, no ataca religión, no ataca clase social. El pecado ataca y te destruye. Por eso tienes que decirle como David: Señor, crea en mí un nuevo corazón. Un corazón limpio, un corazón puro, que solamente puedes tenerlo si vas a Jesús. Amén. ¿Estás preparado? Levántate. Vamos a orar. Quiero orar por ti. Busca un templo adventista del séptimo día. Busca a Jesús. Entrégale. Sí, estoy hablando de bautismo. Estoy hablando de entrega total. Mañana hablaremos más de eso, pero quiero que en el nombre de Jesús tú puedas entregarte a Jesús. Amén. Ponte en pie. Vamos a orar. Amado Dios, alabo tu nombre por las personas que han decidido ponerse en pie. Han decidido llamar a un amigo adventista. Han decidido hacer clic en la página web que aparece aquí. Han decidido contactarse con la iglesia adventista para cambiar de vida a través del bautismo, Señor. La vida es así, la vida es de decisiones. No podemos permanecer así toda la vida, necesitamos cambiar. Necesitamos ser renacidos para tener un nuevo corazón en ti. Te lo pedimos, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.